Buenas tardes. Estamos aquí con Raúl Herrero, a punto de entrevistar a Silvia García, Joaquín García, Alejandro García, de Producciones Kinser. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, un placer. Y Raúl Herrero y yo haremos algunas preguntas que tenemos aquí apuntadas convenientemente. Vamos a ver, queremos empezar un poquito hablando del pasado, ¿no? En 2017 recibisteis el premio Marcelino Orbés por la trayectoria en el circo. Lleváis más de medio siglo en esto. Joaquín García Quini, ¿dónde hay que rastrear los comienzos de una vida dedicada al espectáculo? Bueno, pues en mi caso yo empecé con 16 años. Mi padre era un gran artista, polifacético, Pepillo, y era director artístico de una asociación de obreros que se llamaba Oscus, donde pasaban grandes artistas, todos los que tenían, digamos, un interés artístico, fueran joteros, fueran cantantes o magos. Todos los domingos por la mañana se hacía un espectáculo. Mi padre era el director artístico, era el que presentaba los festivales. Y un día llegó por allí un vasco de Vitoria, Casiano Isasbiribil, que era un artista de circo, del trío Los Merris, era un trío acrobático. Y él era el volatinero. Entonces, como en los circos, siempre los artistas, cuando ya adquirían una edad que no les permitía físicamente realizar su trabajo, pues se reconvertían en payasos. Y entonces él llegó, era un Augusto, que es el personaje de la nariz roja, y necesitaba un cara blanca. Entonces, que mi padre era artista, yo era artista y veía a mi padre, tan jovencito, me dijo, oye, pues a mí me gustaba siempre el teatro desde niño, el teatro leído en el colegio y demás, y así es como se empezó, con 16 años. Él me pintó por primera vez como cara blanca y aprendí el oficio. Y pues desde entonces, pues hasta llegar hasta hoy, de esto han pasado, 50 años van a hacer concretamente en 2026. A mí me interesaba saber cómo era el ambiente, porque yo no lo he conocido, y al público que le va a interesar, cómo era el ambiente de la sala Oscus exactamente. Pues, digamos que allí es una fundación, Dolores Opeña, en la que durante los domingos pues se daban, estamos hablando de los años 50, años 60, que veníamos de una época en la que la cultura sufrió con la guerra, con la posguerra, pues digamos que había muchos problemas de cultura. Y entonces ahí se daban clases de cultura general, automoción, clases de cocina, y en el ámbito artístico a las 11 de la mañana en el salón de actos se realizaba un festival donde todo el que tenía, digamos, un deseo de hacer cualquier actividad artística, pues se apuntaba. ¿Qué pasa? Que había mucha más demanda, o sea, digamos que había más oferta que demanda. Entonces mi padre, que era un artista polifacético, cantaba muy bien y tenía grandes dotes, pues tenía que decir, bueno, pues tú para el domingo que viene, porque ya está cubierto, ¿eh? Era un Got de hoy en día. Pero bueno, pero allí pasaron, yo conocí allí a Manolito Rollo con 18 añitos, allí salió pues Javi el Mago cuando empezaba muy jovencito con su hermana, con la magia, María Nicole Corto, bueno, cantantes, bueno, y joteros prácticamente todos los grandes premios, Luis Pardos cuando empezaba él como artista, ¿no? como productor. Digamos que allí fue un caldo de cultivo de grandes artistas y yo tuve esa suerte, ¿no? La de estar tan cerca. Y claro, pues veías todos los domingos por la mañana durante 3 horas cantidad de artistas que pasaban por allí, y luego pues allí es cuando se fundó con mi padre Pepillo Embajada de la Alegría, que era un programa de radio que se hacía entonces en Radio Popular, que invitaba a todos los artistas a visitar a los enfermos y a los hospitales. Un programa que se hacía los sábados por la tarde con Ricardo Arnaud, que era un gran locutor de radio de la época. Así funcionaba Oscus. Lo que me interesa a mí es saber qué queda de Quinito en Quini o al revés, qué queda en Quini de Quinito. Hombre, yo durante varios años estuve con Merry, no fueron muchos, fueron 2 años y medio porque él tuvo que marchar a Vitoria, dejó Zaragoza y entonces, yo. Un vecino mío que tenía grandes virtudes, era mucha vis cómica, que era Pepote, me propuso el seguir con los personajes del clown. Y yo, afortunadamente, los 2 años que estuve con Merry aprendí el oficio del cara blanca y del Augusto, el rol, ¿vale? Y de esa forma a Pepote pues le enseñé algunas de las parodias que yo había aprendido con Casiano. Pero aquel también era un Augusto,
digamos que, bueno, era bueno, estaba muy bien, pero le faltaba un poco de vis cómica para los niños, o por lo menos es lo que a mí siempre me parecía. Y luego pues también estuve con Germano Pelli, que ya era también, digamos, un payaso ya de reconocido prestigio aquí en Zaragoza, por lo menos en Aragón, ya a nivel nacional se movía bastante bien, andaba con algún circo, ¿vale? Y eso es lo que a mí me enseñó, digamos, que me hacía viendo las virtudes de esos augustos con los que yo iba, pero al mismo tiempo iba viendo, o por lo menos las deficiencias que yo iba notando. ¿Eso qué hizo? Me hizo tener la posibilidad de cuál sería el Augusto ideal para Quini. O sea, que yo en aquellos tiempos fui lo que quisieron los Augustos que yo fuera, pero eso llegó un momento que a mí me permitió de saber o querer qué Augusto es el que a mí me interesaba. Y ahí es donde llegó Serrucho, ¿no? Que esa es la segunda parte de todo este evento, ¿no? La llegada de Serrucho, que es el Augusto que construyó Quini para el Augusto que sería ideal, que mejor, ¿no? He hecho imágenes de semana y de eso ya pasaron luego 32 años. Ya podemos hablar de todo eso que queráis, ¿no? De 32 años con Serrucho, ¿no? Con el personaje que Quini siempre hubiera querido y siempre ha querido tener, ¿no? Siempre has estado, o más habitualmente, como cara blanca, ¿no? ¿Es donde más cómodo te has sentido siempre con ese personaje? Bueno, en cierto modo es que tampoco me he planteado ser otro, es que es el que tuve. Y siempre he dicho que un cara blanca, un clown, tiene un Augusto dentro. Es como yo siempre he dicho un poco, es como, por ejemplo, si hablamos del fútbol, el portero siempre posiblemente será el mejor entrenador, porque tiene una visión de todo lo que está pasando delante. Entonces, el clown le pasa lo mismo. El Augusto está haciendo su trabajo, su gracia, pero el que tiene una vera perspectiva de la situación es el clown. ¿Vale? En todas las grandes troupes de payasos, los carablancas tienen de hecho, muchas veces son los creadores de las situaciones y de los gags, ¿vale? Que invitan luego que el Augusto con su personalidad o con su arte, a ver, evidentemente luego también están los Augustos, una capacidad de improvisación enorme, no es que sea imprescindible, pero sí que es verdad que esa contaminación es buena. De la misma forma que el Augusto también tiene que tener un punto de cara blanca, digamos que es lo que te ayuda, o sea, el hecho de ya anticiparte a lo que te viene, porque conoces al personaje, a tu contrario, te facilita el trabajo. O sea, en cierto modo, genera mucha más conexión, ¿no? La mejor relación que se tiene es con alguien que conoces, o sea, porque sabes cómo te va a reaccionar. Ese es lo ideal en una pareja, ¿no? De payasos, ¿no? Que son dos personajes tremendamente contrarios, pero que se retroalimentan. O sea, se necesitan. Es el mejor ejemplo que hay para la sociedad, ¿no? Como dos personajes tan antagónicos son tan imprescindibles el uno para el otro. Bueno, has nombrado a muchos compañeros, Pepote, Merry, Serrucho, Germano Pelli también. Has trabajado con un montón de compañeros, pero ¿algún referente que hayas tenido o quién te ha influido en tu trabajo, que hayas sentido que te ha influido de verdad en toda tu trayectoria? A nivel de clowns, de cara blancas, hombre, he tenido una gran suerte. Un ejemplo era Fanny, de Fanny Quino, era siempre la personalidad del cara blanca de la época. Esto ya va cambiando, los tiempos también iban cambiando, pero el rol de entonces, y con Lolo Tonetti, los hermanos Tonetti. O sea, yo con 18 años, cuando se hacía la fiesta del Circo Atlas, la fiesta de payasos, venían payasos de Madrid, payasos ya con 70, 80 años, y en la pista del Circo Atlas, el último día de las fiestas del Pilar, que era la última fiesta ya grande, potente, nacional, se hacía la fiesta del Club de Payasos. Y entonces salíamos todos los carablancas por un lado de la pista y los Augustos por la otra, encabezados por Lolo Tonetti y Pepe Tonetti, Fanny Quino, y ahí íbamos yendo todos los demás, ¿no? Y yo tuve la suerte de que Lolo me invitó a subir a su caravana y me dio pautas de cómo se maquillaba él, que no ha habido otra cara blanca que se haya maquillado mejor que Lolo Tonetti. Y él es el que me dio el sistema que entonces se utilizaba, que era con el blanco titán, cómo aplicarlo y cómo hacerlo, y bueno, le gustó y me vio joven, entonces me echaba incluso rímel era la estética del cara blanca con un traje de hilo de oro, que además
tengo una pequeña anécdota porque, claro, se supone que íbamos por un lado los Calablancas y por otro los Augustos. Iba Lolo Tonetti, iba Fanny y luego iba Enriquito de los Opelli y iba yo como que éramos los de Zaragoza y luego ya todos los demás, ¿no? Entonces, claro, a mí me cogió Lolo como me vio joven y me pasó delante de los Opelli, que entonces aquí eran ya algo más, ¿no? Que suponía, claro, yo que fuera delante de Enriquito, pero que fuera Pepote delante de Germán Opelli ya, por seguir un poco la similitud, era un poco que tal, simplemente una pequeña anécdota, ¿no? Que no tenía más historia, y a nosotros yo, por favor, pero evidentemente eran ejemplos grandes. Luego hay otros que pueden parecer increíbles. Y yo sé, por ejemplo, que Raúl, que es un gran amante del cine cómico, El Gordo y el Flaco. O sea, si hay un ejemplo de pareja de payasos, son ellos dos, ¿no? Totalmente. Y luego, sin ninguna duda, no podemos obviar a la familia Aragón. Bueno, sea Gaby, Fofó, Miliki, siempre han mantenido el rol del cara blanca. Y más además, luego ya que Gaby también cambió el maquillaje, dejó el maquillaje blanco y empezó a ir vestido con el frac a cara limpia, ¿no? Que eso venía ya de los abuelos, porque Ponfof y Teddy, cuando llegaron a Estados Unidos, les impusieron en la televisión a Estados Unidos fuera el maquillaje porque trabajaban cabaret, eran grandes músicos. Y entonces tuvieron que cambiar y ya, en cierto modo, fue un poco más maestro, sí, exacto. Era el director de la... Así es, los contrataron, cuando contrataron a Ponfof y Teddy a Estados Unidos, les imponían que tenía que ser, porque trabajaban en teatros, era más espectáculo de cabaret, y tenían que ir... entonces ahí Gaby ya también empezó a cambiar, tengo fotos, de hecho tenemos fotos de Gaby, cara blanca, de joven, estaba espectacular. Pero sí, son los referentes, sin ninguna duda. Y luego, pues bueno, lo que vas sobre todo, y el mejor referente de todo, que es el público, que se te lo da los años, conforme vas trabajando, vas observando cómo es el público, qué espera de ti el público, y eso es lo que en cierto modo te va sobre todo llevando, ¿no? Así es. A los Tonetti recuerdo la voz del clown, el Lalo, la tengo metida en la cabeza, porque era una voz muy peculiar. Y sí, y cuando salía a gusto, las cosas que le decía, cómo se dirigía, con un tono de voz que no puedo reproducir, pero yo lo tengo metido en la cabeza desde que lo vi de niño, porque era muy característica, tiene una voz muy particular. ¿Cómo era una sesión de estas en el Circo Atlas, cuando ibais todos los payasos? Que yo no lo he vivido y supongo que igual que yo, mucha gente tendrá curiosidad. ¿Actuabais por parejas o cómo era la cosa? No, el Club de Payasos era simplemente una muestra. O sea, el Circo Atlas hacía su programación, su programa con los trapecios y con todo, y al final es cuando se invitaba. Claro, venían abuelitos, venían payasos de 70, 80 años que venían con el autobús desde el Club de Payasos de Madrid. Bueno, Eduardini, que yo lo conocía siendo muy mayor, que Eduardini fue el que metió a los enanitos en el circo, fue uno de los propulsores, digamos, de la actividad de los enanitos en los circos, ¿no? De darles ese protagonismo, ¿no? Aunque ahora a lo mejor hay veces que se entiende, bueno, ahí cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero bueno, sí que era cierto una forma de darles a ellos, o por lo menos ellos iban tremendamente felices. Pues bueno, muchos de esos payasos que ya pues estaban ya lógicamente fuera de las pistas, pues era una forma de volver otra vez a salir a la pista, y entonces se hacía un recorrido, o sea, recorríamos toda la... y simplemente, pues bueno, mostrando cada uno con sus trajes, y era pues un pequeño homenaje, sobre todo a los que fueron grandes artistas del Club de Payasos de Madrid, sí, eran todos los mayores. Sí. Venían todos, los que estaban en activo, ¿no? Sí. Bueno, pero puedo recordar de que estuviéramos pues igual, pues 10 o 12 parejas, incluso algunos ya pues venían, pobrecillos que eran mayores ya sin parejas. Bueno, pues más posteriormente a esta época que estamos hablando, se suma al espectáculo como Augusto Jano, que despliega un asombroso recital de malabarismo. Por lo menos a mí me lo pareció la última vez que te vi. He leído en alguna entrevista que pasaste de técnico de sonido al escenario. ¿Cómo ha sido ese cambio de vida? Ese cambio de vida. O sea, el cambio, digamos, de la parte técnica a la parte... Vale, hombre, yo creo que es un poco yo creo que casi es un poco la esencia de esta compañía, porque casi lo hemos vivido un poco todos, ¿verdad? Silvia luego os contará también, porque ella también hizo ese proceso de cambio. Bueno, es simplemente un escalón. Pues yo me encontré con mi padre, que se iba los fines de semana a actuar, y mi tío, Serrucho. Y entonces tuve la oportunidad, pues como puede tener cualquier joven, para ganarse una propina y para apoyar en casa.
pues ya sabéis, el hijo del camarero o la camarera, pues trabaja, hace horas en el bar y ayuda a sus padres el fin de semana y luego a estudiar entre semana, hijo de carpinteros o de fontaneros, es un oficio. Los oficios que ahora se está perdiendo un poco esta trayectoria, ¿no? De meterte en el oficio, de aprender. Los oficios se están perdiendo. Exactamente. Entonces, esto es, pero como un oficio más. Entonces yo lo aprendí, pues eso, estuve, yo creo que unos 3 años igual, yo creo que unos 2 o 3 años. Cargando y descargando una furgoneta, yendo con los payasos, poniendo la música, el minidisc, pinchando las músicas donde tenían que ir, preparándolos el minidisc. El minidisc. Ojo, Era el minidisc. Que aún lo llevamos en la mesa de sonido. Eso es fuerte. Ponía yo los micrófonos y tal, yo ya empezábamos con los primeros inalámbricos, me acuerdo ya, con los Samsung, sí, que eran unos pelotones aquí, unos pelotones aquí que no se les veía, tenían que hacerse Era un micro fijo, sí. Pero lo llevaban. Y bueno, y luego pues eso, y bueno, y ya pues yo creo que el Kini siempre ha tenido una visión de futuro, siempre ha visto un poco más allá. Entonces dijo, vale, pues tan sencillo como esto, sin tener nada pensado, había que hacer vestuario. Entonces pues se hicieron pues los 2 trajes, como siempre, y un peto para mí. Entonces se hizo el peto y ya pues me empecé a vestir y ya pues estuve luego otra larga temporada en la mesa de sonido, pero solo vestido. Entonces hacía, de ahí empecé a, estaba en la mesa de sonido, eso es, vestido de payaso. Eso pues hacían alusión al técnico de sonido, que no sé qué, yo me acuerdo pues... Era un personaje más. Era un personaje más, ¿no? El del sonido que también pues eso, entonces un aliciente bonito. Y a partir de ahí pues ya fue cuando se me empezó a dar la oportunidad pues en las primeras apariciones, cuando se... Pues, de limpiar eso es, el plumero, pues el plumero y tal. Tu primera pareja artística. Probablemente. Y luego pues en los teatros, en las salas de fiesta o en los X o de fuera, mis primeras misiones eran recibir al público. Sobre todo yo he hecho mucho recibimiento al público. O sea, la cosa de recibir, eso que hace ahora en los personajes, como los hace pues los personajes de aquí, Oski, Irene, Andrea, tal, eso yo me he hartado de hacerlo y de aprender. Pues hacer cosas mientras entran al teatro, pues eso, toda esa parte, ¿no? Del principio. Como los payasos de Suárez. Sí, ya están preparando allí cuando tal, aclimatando el tema y tal, un payasete que llevas por ahí, observando. Y de ahí pasé a presentar el espectáculo. Lo presentaba, ya salían los payasos y yo ya me iba a mi sonido. Entonces ahí fue un poco el salto, sin que fuera muy premeditado por mi parte, ¿eh? No, yo no he tenido ese gusanillo con 6 años, 8 años, 10 años, quiero ser esto, es mi oficio. Yo veo a mi padre, me encantaba verlos, lo disfrutaba como el que va, porque hemos ido a todos, o sea, hemos ido con mis abuelos, con mis padres, con mi madre, todos. Sí, los domingos, que veía él. Y la nuestra era otro domingo a los churros de la barra a llegar, emperifollados, los vaqueros, el polo, no sé qué, todo ahí. Yo lo voy a ver con una sí, y allí estaba mi padre, mi abuelo, el serrucho, todo allí y tal. Que por cierto estaba Oscus, que no cabía o sea, había ahora gente... ves, pagaría por ver un domingo. Era una buena cosa, era una buena. Y eso, pero pasó así, no estaba premeditado, no era el oficio que es este niño que ya sueña con lo que hace su padre. No, se fue dando. Tienes espectáculos donde estás tú solo, como Centrifugados, y luego, evidentemente, espectáculos donde estás con todo el elenco, con parte del elenco, con tu hermana, con más actores. ¿Cómo afrontas los distintos espectáculos? Cuando eres tú solo, en solitario, que tienes que ir dirigiendo tus tiempos y eres tú, y cuando lo haces con los otros te planteas, o sea, ¿te preparas de alguna forma distinta? O... A ver, yo para el tema de las preparaciones y por ahí es verdad que no soy de método. Bueno, no soy de método para nada, ni para preparar, ni para ejecutar, ni para nada. No tienes tu método. Exactamente, pero bueno, no soy de método. Entonces, yo creo que lo que me ha llevado a controlar eso, lógicamente no tiene nada que ver. O sea, hacer un espectáculo unipersonal de 50 minutos, como es el Centrifugado, que me lo nombras, y sin hablar, en 50 minutos, te requiere una concentración probablemente
no mayor, sino más completa, puesto que tienes que cubrir el escenario 50 minutos. Entonces, todo depende de ti. Cada segundo depende de ti. Si se cae o no se cae. Cuando compartes el escenario con otros compañeros, con Kini, con Silvia, lo tratas de hacer igual, pero lógicamente no todo depende de ti. Entonces, tú te ocupas más de tu parte, ¿vale? Dicho esto, cuando yo, la siguiente parte a trabajar fue los primeros, porque además esto es una trayectoria que continúa, por eso yo ahora me puedo subir a un escenario una hora, ¿no? Y es porque el siguiente capítulo de empezar a presentar el espectáculo o hacer esa presentación fue cuando yo ya empiezo a aparecer en el espectáculo de Kini Serrucho en pequeñas apariciones. ¿Por qué? Pues porque como todo evoluciona, pues bueno, yo empecé ya pues con el tema de los malabares, empecé ya con Chéchare, con los Kepler, empecé a formarme en trabajo también de objeto, empecé también a trabajar como tercer personaje, como el segundo Augusto o contra Augusto, ¿vale? Mimo, pantomima, sin hablar. Entonces, digamos que se apoyaban, empezaron a nacer parodias en que los payasos se apoyaban en el tercer personaje, ¿vale? Que esto es muy interesante también, ¿no? Es hacer la broma a este tercero para que luego, bueno, abre un mundo de posibilidades. La verdad que si hay un buen ritmo del trío, es muy bonito. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya, como ya empecé a hacer malabares, pues aquí hacía un número, descansábamos también un poco, hacían una parodia y ya parábamos y ya un numerito de circo de malabares, que si maleta, que si tal. Y todos esos números que a mí ya me empecé a tener un poco en mi repertorio, ¿vale? Es lo que me sirvió para empezar a trabajar yo solo. Entonces, ¿dónde aprendí esto? Esto lo aprendí en todo tipo de eventos. Desde eventos de comuniones, en restaurantes, en colegios, en parques, en calle. Entonces, componía mi espectáculo con los números que hacía en los intercambios de las parodias de Kini Serrucho. Entonces fui aglutinando un montón de proyectos y de números, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo siempre digo, hay un espectáculo en la compañía que se llama Historias con Jano, ¿vale? Y que es real, ¿eh? O sea, yo me voy con un baúl, un montón de posibilidades, y es real que no sé lo que voy a hacer. Os lo digo totalmente en serio. Sin guión. La maleta de herramientas. La maleta de herramientas, lógicamente tienes pues 3 o 4 números de malabares, 3 o 4 números de magia, 3 o 4 canciones, el palique que te da un poco la situación, ver un poco la jugada y arriba. Y a veces en un pueblo te encuentras, a ver, parece una tontería, pero ahora por mucho tema de ahora de lo que es la natalidad o la despoblación en los pueblos, yo me doy cuenta de que en los pueblos cada vez hay menos niños y hay más gente mayor, hay mucha gente mayor. Entonces la tercera edad empieza a... Entonces hay veces que, claro, me he tenido que enfrentar después de una comida con 200 adultos y 2 niños. Entonces, salvar es una hora, pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso es un trabajo de ensayo absoluto. O sea, enfrentarte a eso te hace... A mí es una de las... Probablemente, después de aprender de Kini Serrucho con ellos, esta habrá sido mi segunda lección, la que más atreverme, pues eso, ¿no? A enfrentarte solo, empiezas a controlar el tiempo, el ritmo, empiezas a controlar el público, si está yendo por donde tú quieres que vaya o no, estás controlando si está, o sea, mides si el nivel de risa o de compromiso por parte del público está siendo la respuesta a la que tú quieres. Entonces, toda esa medida es la que he aprendido o es mi método para poder defenderme en un espectáculo como el Centrifugado a nivel teatral, ¿no? Y luego hay una segunda parte, y es que normalmente el trabajar en teatros que no son convencionales, como por ejemplo en un evento, en un sitio donde hay una barra del bar al final, una plaza que es la calle es muy dura para trabajar, eso hace que también aprendas o tengas herramientas exactamente, para sobrevivir y sobre todo para calar la atención del público. O sea, es captar la atención del público. De hecho, ahora muchas veces mi padre y mi hermana me lo dicen, Jano, que han venido a verte. O sea, que no hace falta ese ritmo de... ¿no? Entonces, ahora... Pero digamos que eso también me ha dado muchas herramientas para tratar de que el público desde el segundo cero, a mí me parece
De hecho, es que a mí me parece que los 5 primeros minutos, 10 de un espectáculo, para mí, son los que van a marcar el resto de la sesión. Quizá el más desconocido de todos los personajes del mundo de los payasos sea el Contra Augusto, que está entre el Augusto y el clown. ¿Cómo vives tú el realizar ese papel? Para mí ese papel es el que más me identifica. O sea, para mí es el más identificativo de todos porque es como empecé y como me formé. Incluso te diré que si ahora probablemente, no solo por eso, pero yo creo que gracias a eso puedo hacer un espectáculo ahora de 1 hora o 50 minutos sin hablar nada. Gracias a que yo he estado interpretando el personaje de Contra Augusto muchos años. ¿Por qué? Pues porque aprendes a vivir el sketch o la parodia o la aventura sin hablar nada. Entonces, claro, eso te hace que desarrolles armas en cuanto a la pantomima, porque claro, es que no te puedes expresar hablando. Es que es una cuestión, es una circunstancia. Entonces, sí, es un personaje que lo que es, yo creo que el objetivo es favorecer a la pareja. O sea, es favorecer a la troupe. Lógicamente es que el Augusto y el clown son los fundamentales, porque es la pareja, ¿no? Es la pareja que necesita el Contra Augusto, y yo creo que es el que tiene que estar para enriquecer la guinda del pastel, ¿vale? Si no está, no pasa nada. Y si está, enriquece. O sea, quiero decir, nunca perjudica. Nunca perjudica. Entonces, claro, nosotros apoyamos mucho o trabajamos mucho en que Serrucho, o en este caso Silbotas, se apoyen mucho en ese personaje, porque para ellos, para el personaje del Augusto, yo lo veo, o por lo menos mi punto de vista, es un buen apoyadero, que también es un buen recurso para ellos, porque es a quien este personaje le va a hacer esa broma. O sea, que le va a salir fatal. Sí, porque otra retroalimentación. Claro. Entonces, yo me di cuenta de que los niños y el público infantil, todos, las mamás, los papás, pero sobre todo los niños, mostraban una simpatía y sobre todo un cariño y sobre todo una empatía con ese personaje, porque se enternecen con él, porque como no se puede expresar y no puede hablar, es como, pero se lo vais a hacer, pero ¿cómo podéis? Entonces no pueden, es verdad, no, que te van, no, la víctima, no, que te van, bueno, que se vuelve, no, la víctima, que luego sale más airosa, pero cualquiera, mira, eso, entonces luego, claro, yo me di cuenta también un poco, al tiempo me di cuenta de que puedes expresar mucho sin hablar. Y eso pues lo fui retroalimentando y cada vez me fue gustando más. Entonces, en torno a también, a otra pregunta que le habéis hecho antes a Kini, pues hay grandes personajes que a mí, de los cuales yo he bebido mucho, ¿no? Pues, bueno, desde el mismo Serrucho, a mí me ha enseñado mucho, porque aunque hablara, el Serrucho no hablaba mucho, no era muy hablador, pero tenía corporalmente muchísima fuerza, mucha. Mira las caras, los ojos, el giro del cuerpo. O sea, corporalmente tenía un payaso muy bien trabajado. Físicamente estaba muy bien. Y luego hay otros personajes, yo por ejemplo, Tricicle para mí son, aunque sea otro género, pero no dejan de ser, es teatro físico, gestual, quiero decir, por supuesto, Charlotte, por supuesto, bueno, del cine mudo yo he aprendido mucho y he vivido mucho. Y más recientemente se incorpora Silbotas, Silvia García, que vienes del mundo del teatro, y ha sido un poco como llevar a la escena teatral el mundo del payaso, ¿no? Sí. ¿Cómo has sentido tu incorporación a Kinser? Bueno, mi circunstancia ha sido toda la contraria. Ha sido como empezar ya directamente un poco más en la parte más teatral, más escénica, y a partir de ahí encuentra la clownesca, de la que llevan bebiendo pues casi 50 y 22. ¿Qué vas a hacer? Yo creo 22 años o 21. No, los 20 son ya del 2025. 21. Entonces, claro, yo siempre digo que estoy por cocer todavía en el mundo, sobre todo del circo y del payaso, porque yo para lo que me formé y para lo que yo comencé y yo lo que comencé a hacer en los 9 años que llevo en la compañía era todo lo relacionado con el texto, con el teatro, con la palabra.
Entonces, claro, ahora ponte las coletas, busca tu personaje desde ahí. Entonces, yo he hecho como la conversión al contrario. Entonces, tengo mucha actriz en mi payasa. Eso es una suerte o una desgracia, según se mire, porque al final es verdad, se habla mucho, y esto es lo que en la escuela de mi familia he vivido siempre, que el payaso mucho es lo que es, no lo que hace. Entonces, buscar lo que eres sin pensar en lo que haces es muy difícil. Es muy difícil porque yo he empezado a analizar mi personaje de Silbotas desde la actriz que ya tengo, analizando cómo se mueve, cómo habla, y eso a veces es una suerte poderlo ver desde ese prisma, pero es una putada. Es una putada, pero porque navegar en ese vacío que te da el buscar desde que te maquilla un compañero, desde que te empiezas desde la mesa de sonido, a veces es una suerte porque buscas desde el cero. Y creo que el payaso se caracteriza principalmente por buscar desde el vacío absoluto, desde el abismo, desde el equivocarse, desde el fracaso, que es el mayor fracaso de un payaso, es todo lo bueno que le pasa, es su mayor fracaso. Entonces, eso es tan bonito verlo desde fuera que yo siento que lo he vivido ya un poco desde el otro prisma, que está siendo apasionante igual, pero es complicado sacarme un poco como, venga, al hablar, el cómo estar como actriz, pero buscar desde desde esa libertad, que al final es como, vale, ¿cómo es Silbotas? Que no sea algo que está impostado, es como de dónde nace, por qué habla así, por qué habla tanto, si es más descarada, si no es tan ingenua, es como el ir, y yo digo, y lo sigo diciendo, que yo lo estoy todavía encontrando. Me voy encontrando y voy encontrando ahora mi personaje que es muy reciente desde que Serrucho dejó de actuar. Entonces eso es ayer. Entonces yo estoy todavía navegando en esas aguas. Me muevo todavía mejor en lo textual, que lo tengo muy, muy, muy implícito en Silbotas. Hablábamos ahora de que Serrucho, su fuerte era que él ya mismo, eso es un plus. Eso es cierto, la persona ya indica mucho cómo seas tú como payaso, indica mucho cómo eres como persona. Y Serrucho es que ya su forma de estar en el mundo era ya Pues claro, eso ahí a mí me cuesta encontrar eso. Yo me encuentro muy cómoda hablando, soy muy parlanchina demasiado, tengo que seguir... No, tengo que recortar ahí porque yo me sobraría el clown y el cordón. O sea, es como déjame, estoy todo el rato y tengo una verborrea mental que tengo que controlar porque estoy todo el rato, que el Augusto supuestamente es el que recoge lo que le propone Casablanca, y yo con mi padre estoy todo el rato que luego muchas me las recoge y las fijamos y todo muy bien, pero es como que tengo un motor muy de cara blanca también. Me pasa un poco eso, que tengo ahí tengo un poco un mejunje, que claro, la Jimena en otros personajes teatrales ya lleva un poco ese hilo, entonces estoy un poco encontrando aún mi Augusta, que me gusta, pero que está en proceso. La firma Kinser es visible tanto en los espectáculos de payasos como en los espectáculos más de teatro, como Los libros suyos son o Perdidas por el teatro. ¿Cómo se consigue esa conjunción? Porque son espectáculos distintos, en los de teatro no son de payasos puramente, pero sí que hay esa misma hilazón o esa misma forma de enfrentarse con el público en muchos aspectos. Entonces tú que has empezado, digamos, con esos espectáculos más teatrales, ¿cómo hacéis para hilar y que se vea la firma en espectáculos distintos? Yo creo que ahí creo que es donde ahí es donde para mí hubo la catarsis, en el buen sentido, de juntarnos los tres. O sea, creo que ahí es donde también empieza a haber es lo que hablamos, esa olla en la que metemos ahí un poco mi inquietud más teatral por contar una historia que tenga un texto, una dramaturgia, vamos a pensar, con canciones y con gags que beben de las parodias de Quini Serrucho, con las partes más... algo que hace muy bien mi hermano también fuera del escenario, que es esta cosa de la iluminación, la importancia de la escenografía, del espacio. Es como si de repente tuvieras cualquiera de los espectáculos de Kinser y ya sean de teatro, más de circo o más de clown, tú sabes que es un espectáculo Kinser. Porque los personajes se van de manera, aunque no queramos, o sea, aunque tu pretensión sea el barco te lleva al mismo puerto siempre. Entonces los personajes de estos espectáculos teatrales es que son en menor medida y en menor postura y no tan purista,
pero son una cara blanca y una augusta. Ahí va entrando, ahí O va un entrando. cara blanca. Entonces todo acaba viniendo del germen de los inicios que os contaba ahora mi padre. Entonces, sí, llevaos a esta era con un texto, en un lugar distinto, es un desván o es un sótano de un teatro, donde quieras. Nuestras producciones son muy multidisciplinares, es que tienen un punto es que es un mezclun, un poco, pues eso que nos identifica, no está tan etiquetado. Porque yo creo que cocinamos algo que a nosotros nos gusta comer. Eso, por supuesto. Porque yo digo, es que a mí, claro, yo por ejemplo, yo vengo, ¿no? Yo soy muy claro, de verdad, lo digo en serio. Yo veo, entonces veo una escena o tal, o qué, tal, y ya veo con tal y digo, madre mía, qué aburrimiento. No, literal, ¿eh? ¿A ti te pasa mucho eso? Sí, a mí me pasa, claro, me pasa. Por eso yo tengo que buscar siempre constantemente el aliciente. Y yo creo que el público infantil hoy, más que nunca, necesita ese aliciente. ¿Por qué? Porque ahora existe la pantalla, existe todo muy rápido, existe... Entonces, ojo, no justifico que haya que estar... Pero ya no... No, pero si viéramos una parodia de Kini Serrucho Bueno, en el año No, 95 bueno. a Los las niños- Claraverías de Kini los Serrucho, niños ahora... bueno. es que eso cambia Yo y creo esto que en esto- evoluciona con eso. Hay una cosa importante y es cuando has dicho tú que es verdad. El actor interpreta, el payaso es. Entonces, cuando eres el payaso, todo lo ves desde ese prisma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los payasos nos los fuimos llevando un poco los payasos al teatro, porque los payasos nosotros nos fuimos yendo a la sala, utilizando todo lo que utiliza, y nuestros espectáculos de payasos empezaron a teatralizarse. De la misma forma que parte de las cosas Sí, que se hacen en teatro Había una simbiosis ahí. nos las llevamos a los payasos. ¿Por Claro, qué? claro. Porque las vemos desde nuestra visión de personaje. O sea, seguimos pensando un poco siempre desde la visión de Kini. Claro. Es innegable. Entonces, nos contaminamos un poco de eso, ¿no? Lógicamente, al público a veces no está viendo a payasos, ¿no? Pero Hay una cosa... no sabemos que hay Pero respira un poco eso. Mira, porque, yo... en cierto modo, también de la misma forma que a los payasos los hemos ido acercando un poco a la realidad, los hemos hecho más humanos. Cuando, por ejemplo, Jano hace ese contragusto, ¿por qué los niños se fijan la ternura que desprende? Es algo con lo que se identifican de una forma real. O sea, el payaso se ha ido acercando más a un personaje normal. Casi consideran que es alguien que va al colegio con ellos. Sí. O sea, Es más naturalista. esa humanización es lo que hace también que ese teatro nosotros Tengo 8 años. lo estemos Total. es un poco esa especie de contaminación, ¿eh? Yo creo que eso es lo que... Y yo, y ahora voy a soltar, y esto es una exclusiva para que tengas una buena exclusiva. Yo, respecto a mi hermana, hay una cosa que a mí, yo creo que le hemos hablado alguna vez. Yo soy fan, de Silvia, actriz y payasa, Sí, las dos. que no tiene, Dos cosas. que no tiene la todavía- primera de todas, creo Sí, claro. que era la persona o la artista que tenía que estar en el sitio donde está ahora. Decir nadie igual es complicado, pero casi nadie podría haber entrado en el medio de la troupe manteniendo al Kini sin tocar al Kini y al Jano sin tocar al Jano. Eso era muy difícil. Porque por mucho que valgas, por mucho que puedas, o el talento que tengas actoral o a nivel de clown, uno, lo tienes que tener. Dos, tienes que conocer perfectamente el oficio. Y tres, ya no solamente el oficio, conocer a los personajes que tienes al lado. Ella desde el segundo cero ha visto 200.000 veces, sabe perfectamente cómo es Jano y cómo es Kini. Entonces, se ha colocado ya sabiendo esto. Bueno, pues aún así, probablemente yo creo que es en el papel donde a Silvia más la he visto dudar. Todo. Mira que le he visto personajes en otras compañías, La Margarita, en otros espectáculos como puede ser el Hotel, la Cleopatra, la Doña Pura, en la Jimena y tal. Yo reconozco, y lo digo, las primeras veces que vi a Silbotas como Silbotas, Esto se nos cae. es la primera. Se va. No, pero reconozco que fue las primeras veces donde a mi hermana no la vi sublime y la vi como, uy, está dudando aquí. Siempre ha estado viendo el personaje de Silbotas Muy difícil. desde la actriz. Muy claro. Sin embargo, todo esto que estás diciendo cuenta con el beneplácito de quien mejor lo podía pensar. Porque sabéis que Sí. lo dijo a vosotros, El mismo me lo ha Serrucho. dicho a mí Sí. 1000 veces,
esto tiene que ser Silvia. Sí, yo no estoy... pues es Silvia, o sea, es que si lo tuviera algo tan claro, Y luego incluso en acción, cuando ya estaba... naturalizar Cuando esto. Serrucho estaba todavía activo, Sí. ha sentido siempre por los dos una admiración, fíjate. Es lo que digo, Serrucho... Sí. Dice, Jano es un artista impresionante. Yo en patas, vestidos, ¿cuántas veces? Con el bebé, cuando viendo empezábamos a hacer cositas así. Qué bueno es. Jano, qué bueno es. Qué En patas, bueno ¿no? es. Y después, con el hotel, Sí. es un monstruo. Con la lavadora. Bueno. Y ya cuando él ya se limitó físicamente para poder desarrollar su trabajo, dice, me siento tremendamente orgulloso de ver a Silvia. Es que no hay otra persona que pudiera acompañarte mejor. Y cuando la ve ahora, pues siente admiración. Pues eso es una tranquilidad que le pueda, que es lo que hablamos, ¿no? Sí, A que Eso a deje mí de también ver- me da mucho da sí, respeto, en el sentido de que al final también dices, hostia, el respeto de decir algo que está tan... Yo siempre he estado en la parte más teatral y siempre me he sentido parte de Producciones 15, vamos. Pero no es lo mismo esa troupe de, hostia, ¿quién es Serrucho Jano? Han sido ¿quién es Serrucho Jano? Claro. 20 años, es que son 20 años. Y de repente, tú, a ver, ¿cómo hago aquí? Pero claro, Hostia, con tu padre, que encima, métete con tu padre, con tu hermano, o sea, como para ver y a ver ese código en el que yo traigo pues otras herramientas, otra forma nos de ver la trae, escena. sobre todo rigor. Absoluto. Claro, nosotros también, tomando de la forma en la que hemos vivido siempre, yo creo que es un poco, a lo mejor la última pregunta, con la que estás pendiente, ¿no? A lo mejor nos estamos adelantando, pero es un poco eso. Los payasos siempre hemos, en toda la historia, aunque siempre se ha ensayado, y tal, Sí, pero bueno. ha habido mucho. Pero si el mismo Serrucho, yo he tenido dudas a veces, alguna rutina, una cosa, lo del abuelo que tengo que decir, y él mismo, 2 minutos antes de estar, y otra cosa. Pues si no, invéntatela. Ya no te hace falta. Si tienes el personaje. Sí, pero ¿qué dice? Hay gente que se lo puede no creer, pero ya cuando estaba ya tan adquirido los personajes, yo con Te das Serrucho, toda esa nosotros libertad de la que hemos hablamos. estrenado parodias. Sí. Hemos hecho, a ver, no las he hecho en el... Bueno, nosotros cuando hacíamos eventos, según como hemos utilizado eventos, que en el camerino, esta acción. Pero porque el personaje ya lo tienes asumido. Claro, Lo tienes que pensar Tienes en que cómo. pensar en Tienes que Sin un pensar solo en ensayo. O sea, hemos hecho una parodia sin un solo ensayo. Pero Kini, ¿por qué? Porque simplemente piensas cuentan en la qué, situación. no en cómo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ha llegado Silvia con el rigor que marca el teatro, ¿no? Sí, de decir, bueno, a ver, los posicionamientos, la situación. O sea, todos Sí. nos hemos enriquecido, ¿no? O sea, que estamos, hecho, hemos estado de hecho, abiertos. nosotros Tú lo sabes. Las parodias con Silvia ahora yo las siento mucho. más mal y aún podemos trabajar, ¿eh? Pero hay marcas que nosotros hemos ido haciendo las marcas, es verdad que vas encontrando, pero ya hay alguna marca que aquí, allí vas jugando, vas... Yo soy muy pro de la improvisación, soy muy canalla en esas cosas, pero siempre con una estructura. Yo sobre esa estructura me voy al fin del mundo. Pero tienes que haber- un algo, porque es que luego otro defecto como espectadora, porque me gusta ir al teatro, veo cosas que o que no, pero te das cuenta del ritmo, de cuando una escena en el humor Sí. y en los payasos, que otra cosa no, pero los he visto durante 3, o sea, nos hemos ves cuando eso se puede ir a pique, cuando esa lectura que tiene muy buena mi padre, porque es el que ve, ¿no? Al final eso también lo aprendes haciendo, pero viendo también, de cuando ves que esto se estira demasiado, cuando no. Entonces está muy bien tener el control y ya sobre eso, o sea, no hay ni un día que la parodia sea igual. Ni un día, que es también lo bonito de que está vivo. Pero ese rigor desenfadado, que digo yo, es como un caos ordenado. Hablamos de la sombrería. Vale. Podemos hablar de la sombrería. Porque está aquí Raúl, además. Y yo no me acuerdo que iba a preguntar de la sombrería. Pero que nos gustó mucho y nos emocionó. Es una historia que nos resultó muy cercana a Que Bello es Vivir, se lo he dicho a Raúl, Sí, a Capra, Sí, aquí. a Dickens incluso, que está muy bien para Navidad, aunque no esté premeditado. Y que tiene una escenografía brutal. Y el trabajo de Óscar San Martín también es tremendo, el escenario. Bueno, Óscar San Martín nombró a Dickens. Le presentamos. O sea, mira si tiene que ver que muchas cosas yo vi muy acertadas en la crítica esta que subisteis. Y había todo de cosas que habíais entendido que están intrínsecas sin que se hayan explicado. El Que Bello es Vivir se nombró, el Dickens de Óscar se nombró, esa sensación del ángel que llega. el ángel que llega, que eres tú. Sí, exactamente. Y es como, sí, eso se fue poniendo un poco en la historia porque, bueno, encuentros con Raúl hemos tenido
lo hemos mareado de unas maneras que luego al final, después del proceso, dices, es lo bonito, es como encontrar hasta dónde quieres. Lo pasábamos viendo. Lo vimos en el estreno, además, en el Teatro del Mercado, pero se han hecho... Bueno, se ha ido afianzando, ¿no? La obra y va a seguir rodando. Mira, la realidad, yo empiezo haciendo el titular. La realidad es, y haremos, yo quiero, porque yo soy tan amante del teatro de texto, un espectáculo de teatro de texto para adultos, porque yo quiero hablar de una cosa profunda. ¿Quién será? Quita y pon, que uno se lleva mal, no por desmerecer, porque al final es lo que hablábamos de que el barco se va al puerto. Ese barco, a Raúl ya le decía, bueno, pues Raúl, igual no nos vamos a algo tan profundo, no. Vale, pues vámonos a algo también, pues eso, familiar. Venga, pues igual no hay tanto texto, vamos a meter números. Venga, pues oye, pero hay que meter canciones. Oye, pero aquí hay un visual. O sea, barríamos para casa y de lo que iba a ser a lo que fue, era una cosa que también luego eso lo piensas y poder elegir eso, a dónde quieres irte, claro, sin que haya un autor que te lo está exigiendo, o que haya, no, lo fuimos amoldando, principalmente fue un capricho de vamos a hacer un espectáculo en el que mi hermano esté cómodo en lo que sabe hacer y Silvia y yo esté cómoda en lo que yo sepa hacer. Eso lo hemos conseguido. Eso lo hemos conseguido. Sí. Y igual que dices, lo ves, ¿no? Exactamente, y nos hemos retroalimentado de una forma muy bonita que tampoco era un objetivo. Y luego es una dirección de tres cabezas. Esta sombrerería está diseñada en el cerebro de mi hermano y mía desde el año 2019. O sea, esto de hacer... 2019, sí. Con una música... Antes del COVID ya era... La música sigue estando... Y la música del... El apuntamento. El apuntamento. Escucharon un día y dicen... Esta algún día estaremos juntos en un escenario, seremos y la usaremos para el Para mí... y lo voy a decir sinceramente, para mí es el proyecto en el que probablemente para mí más cerca hemos estado de caernos. Así lo digo sinceramente. Yo cuando 4 o 5 días antes en el local vi el ensayo general, yo dije... No lo viste. O sea, no lo vi. Lo hice, ¿vale? Hicimos un ensayo. Hicimos un ensayo completo, ¿eh? No era un ensayo, o sea, era un ensayo, el espectáculo completo lo vimos por primera vez 4 días antes de estrenar la obra en Zaragoza. Y a mí, sinceramente, es que se ríe. No, se ríe Raúl porque estábamos viéndolo también. Sí, pero Raúl, tú estabas en esta circunstancia. A ver, es verdad, pasa una cosa. Mira, estaba en Valladolid. Nosotros somos muy Kinser para todo. Entonces, ser muy Kinser significa lo siguiente, ser generalmente un caos en la preparación y increíblemente prácticos y salvadores en el escenario. O sea, tenemos una capacidad de sacar el proyecto adelante con el público delante, como yo de verdad, o sea, yo me asombro a mí mismo de lo que somos capaces de hacer, os lo digo en serio, ¿eh? Esto es una enfermedad que sufrimos. No, esto es una enfermedad que sufrimos. Principalmente la sufrimos mi hermano y yo. Mi padre es el ser de luz que confía a ojos cerrados. Confío en lo que... Bueno, pero en todo lo que no. Y más si están sus hijos, pues aún confía más. No, pero no es porque sea un inconsciente. Y nosotros somos ¿sabes cuándo la exigencia puede llegar a ser terriblemente asquerosa? Somos excesivamente, nos tomamos tan en serio nuestro trabajo, las cosas como son, que a veces parece que estamos operando aquí a corazón abierto y estás ofreciéndole a un público pero nosotros lo vivimos así. Entonces, aparte de que cualquier proceso de creación que implica un estreno, una primera apuesta, eso ya está implícito un caos. O sea, cualquier compañía sabe que los estrenos, eso es fatídico, los días de antes son horrorosos y esa falta de confianza... Sí, pero bueno, lo disfrutamos a nuestra, y lo disfrutamos de otra manera. Lo que pasa, pero porque nosotros, pero ¿por qué? Porque nosotros somos los productores, los actores, los de que lo distribuimos. Es que no es tu preocupación solo artística, y sobre exceso de responsabilidad. Habrás visto tantos ensayos ya. Claro, por eso es lo que quiero que sobre todo siempre estamos cambiando cosas, siempre quieres probar. Nosotros en los espectáculos cada vez, si los estrenáramos 20 veces, cada uno sería un espectáculo distinto. Y nosotros, vamos a ver, somos una compañía que al escenógrafo le decimos lo que tiene que hacer sin darle un guión.
¿Sabes qué es eso? Que trabajamos sea, a partir de eso. O sea, No, es que es increíble. Pero esto para que lo queréis, no lo sé. Lo sabremos cuando hazlo. nos lo hagas. La gente dice, ¿cómo? Ay, pero tendrás que saber, estará escrito que es una... No, sabemos que es una sombrerería y a partir de cuanto la veamos hecha, veremos lo que hacemos. Tú tráela. sí. Ya, por cierto, y haz cosas. Haz un agujero aquí, Sí. haz aquí una tal que quepa la mano, pero eso para qué es, da igual, ya veremos Sí. para qué metemos la mano. Y No luego la metemos. y el texto está vivo, el final, caímos en el conflicto al final en los ensayos generales de ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Para qué? Entonces se va dando Yo, Raúl, y todo va cogiendo ese yo, peso. Yo Raúl no dirá nunca la verdad, pero pero Raúl estaba abajo así. Raúl, tú lo viste aquí verde. Cuando Hombre, lo dije, lo verde. viste verde. Es que son, eran muchas Pero cosas. es que en el primer salió la segunda o la cosa fue ganando. Pero Y el dije, bueno, pues si gana 3 puntos más en el estreno, ya está. Y ya está. Sí, pero Y luego, dije, bueno, lo que ha dicho mi hermano es verdad. Nos caracterizamos los dos. Eso es una realidad. No hablo a nivel de calidad artística o del talento. no. Hablo de que salimos. A matar, pero O sea, matar es que yo tengo la tranquilidad de que mi hermano va a poner un pie en el escenario y se puede caer Roma, que eso. Ahí mantienes. Eso es primordial. O sea, defiendes la mierda, Hombre, pero Sentir defendida esta es mi mierda. Sentir admiración Entonces, con eso- quien trabajas. Y la tranquilidad. Yo estaba muy tranquilo, lo primero. A ver, 2 hermanos hablando de 2 hermanos. Claro. Y hablando Símil. de lo que viven ellos de forma natural. Sí, Porque sí, es sí. verdad. O sea, Las todos los desavenencias en las familias. Los conflictos de ese espectáculo son los conflictos que pueden tener 2 hermanos en una vida cotidiana. Y de hecho es el que tienen. Con 2 caracteres muy parecidos a los que realmente tienen. Dándoles luego ese punto artístico. Entonces, ¿qué va a fallar? Una estructura tan bonita y una historia en la que hablas del cariño de 2 personas que se empiezan, 2 hermanos que se empiezan a distanciar y que empiezan a recordar lo que sentían cuando eran niños, cuando sentían que iban a tener un cariño de por vida. Y nos lo hacen recordar al público. ¿Eso cómo va a Es un fallar? momento muy emotivo. Eso es imposible porque que además la falle. gente sabe que sois hermanos. Entra ese Claro. punto de metateatro un poco Si de. estás haciendo ese momento con unas músicas que ahí siempre estamos, creo que tratamos de introducir mucho. Si lo haces con esa capacidad artística de mirarte el gesto, dar los tiempos y hacerte sentir al público como diciendo ese recuerdo de cuando eran niños, que eso a quien no le va a emocionar. Y cuando luego termina en un abrazo, pues, es que A mí este emocionar. proyecto de la sombrería, hacerlo con mi hermana, yo os digo que me daba... Entonces yo estaba, ¿cómo no voy a estar tranquilo? La veo tan buena en este código Igual que me vas a actoral. con él. No, pero actoralmente no, pero me... Y hay una cosa importantísima, ¿Entiendes lo que te quiero decir, verdad? que para mí es la que tiene un valor otro, y perdona, solamente 2 meses de malabares. Bueno, eso te iba a decir que dice El que no había número- riesgos en este espectáculo. Bueno, Mi hermano hablando, yo tirando sombreros. Jano lleva ya años de el malabar. número de sombreros que se sacó de Pero- mi hermana de la manga Para hacer el dúo. En la vida he tiene un tocado un mérito, sombrero. un mérito. y es para y hubo Y los malabares mucho no son rigor. sencillos. No, No, te lo digo yo que no. No son no, sencillos. no, Que yo no tengo ni idea. Desde el momento en que yo toqué primero un sombrero, admiré porque lo que mi hermano iba haciendo 20 años. porque sobre digo, todo a mí una de las cosas que me pasó porque no pudimos trabajar con el maestro que trabajamos habitualmente Con Chechari. por causas personales no pudo, entonces lo tuvimos que montar en casa, ¿vale? Casero. Fundamentalmente pues fui buscando un poco, yo vi a mi hermana un poco a nivel, porque a ver, aunque tú no sepas de malabares, pero todo el mundo tenemos corporalmente o tenemos a nivel de reflejos tenemos o más o menos punto, ¿no? Entonces, en lo que yo veía a Silvia respecto a Hasta coger dónde puede- claro. Entonces yo ya hubo 4 o 5 juegos de dúo que yo ya fui por ahí. Mi obsesión era que saliera, que fuera algo sencillo pero limpio. Lo importante es que sea limpio. Entonces salió un número muy bueno. Sí, sí. Salió un número muy bueno. Y si encima sabes que lleva poco tiempo haciéndolo y Claro. ves cómo lo hace, yo lo comenté con nada. él solo Pero- porque no se lo voy a contar. Pero lo que dice mi hermana tiene razón, salimos con un rigor al escenario que, o sea, que puede estar sucediendo, pero una vez que ponemos el pie ahí, o sea, eso ya se puede caer, o sea, o sea, a ver, nosotros, o sea, yo he estado trabajando con mi compañero dándole un ictus detrás de la cortina. Todo es salvable. O sea, exactamente, o sea, todo es salvable. O sea, si nosotros hemos sacado eso adelante, esto ya lo es. O sea, Sí, porque no es una tan- Y luego la sombrería, Sí, que lo has dicho, y es un poco que también otra cosa que nos caracteriza, es contar una historia sencilla
porque no puede haber nada más sencillo que contar la historia de una tienda. O sea, no nos pusimos a enrevesar en un conflicto, al revés, fue todo cogiendo. De hecho, no le dimos ese final de se quedan con la tienda, no se quedan. ¡Qué maldad! O sea, al final, pero es como contarla desde el amor, utilizar más las emociones que tiene la historia que la propia historia desde una cosa. Bueno, pero nos lo compró. Sí, lo compró. Catástrofes. Moló porque dijimos, si se queda en el aire. Y después de ver el ensayo, yo me acuerdo que fue una de. Es verdad, pues si en el fondo no es era lo importante. No es lo esencial. Claro. Es como, Sí, bueno, sí. cada uno que recoja, lo importante es que se van a respetar en cómo son, ¿no? Entonces, que dentro o fuera de la tienda, da igual. El público espera saber qué pasa con Y luego el mando de Doña Pura de, querían saberlo, pues no. Como dice, sabemos Lo que queréis contaremos saber, en el próximo sabemos que capítulo. queréis saber cuál es el final, pero no os lo vamos a decir. De hecho, ¿de qué más da? Es importante, sabía que tenía que ver. De hecho, hemos dejado la puerta abierta porque yo creo que esa sombrería lo veremos con el abuelo. De que al final iba a salir bien. Sí, la confío siempre. O sea, esto y en general. O sea, yo como ya los he visto muchas veces y los conozco y los veo actuar, digo, pues bueno, algo, no sé, como lo que hay un meteorito en el teatro o algo así ya, para que salga mal, tiene que ser algo extremo ya, que pase algo grave. Y luego que hay una cosa, claro, que el público no ve y que no, bueno, ni el público ni nadie, porque son los ensayos. Y hubo un ensayo en concreto en el que había una parte de la obra en que se modificaba y vamos a hacer esto. Entonces, el ver cómo ellos dos iban montando esa escena, diciéndole uno al otro, tú di esto, no, dilo tú primero. No, lo digo yo y luego Entonces, es muy emocionante porque yo no he visto hacer. Yo he tenido contacto con actores y he visto con montajes y tal, y yo eso no lo había visto nunca. Y además con la rapidez, la soltura y además que queda bien. Entonces, ver cómo ellos montan desde casi nada, solo con la idea y con 4 datos, una escena y cómo se van repartiendo el diálogo y cómo la van montando, eso es muy emocionante. Y eso a mí me impactó mucho. Bueno, a mí me impactó y me sigue impactando. Porque no lo había visto nunca así sobre la marcha, sin nada, y decir, no, esto no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Y entonces empiezan, tú dices, no, tú dices tal. El abuelo entero, con el paraguas, con la danza, ese sí, contigo, pero el que yo comento, había texto. Y no, antes, el momento del final, que lo montasteis los dos. No, lo dices tú, ahora lo digo yo, tal, y digo, joder. Perdón, he dicho joder. Bueno, me impresionó realmente. Es que no solo actuamos, es que estamos ya con una cosa muy creativa detrás. Quien es como la cabeza pensante de las letras de las canciones son. Entonces siempre tenemos. Yo no puedo ya pensar solo como actriz en nada de lo que haga en mi vida ya, jamás. Las canciones son. Y me encantaría, yo siempre lo digo, a ver si algo en lo que solo tenga que estudiar mi texto y hacerlo, ya está. Pero ya jamás puedes pensar habiendo producido tus espectáculos, habiéndolos escrito, habiendo pensado. Entonces, tu cabeza ya, cuando estás ensayando, inevitablemente vas a la creación también. Y esto quedaría mejor si lo simplificamos y lo decimos así. O que por eso yo siempre valoro y agradezco en Raúl o la gente que nos deja quincerizar esto, porque nosotros lo traemos a la verdad, a que quita y pon se hablen desde, y que ese texto, por mucho que lo respetemos, por supuesto, tenga como ese, vamos a llevarlo a, que es la libertad del actor o la actriz, que yo respeto a todo tipo de directores o directoras o autores o autoras que quieren que eso sea impepinable, pero me parece un trabajo tan coral que debería de haber esa libertad desde el momento que tú escribes hasta el momento que, o sea, al final es buscar desde ahí. Yo, de hecho, eso es guay. Aquí, delante de toda la compañía, tu humildad, tu trabajo de escribirlo, no una vez, dos, cambiar aquí, vamos a cambiar, vamos a mirar. No, de verdad, es increíble. Sí, y yo luego, sinceramente, ver que, porque yo lo vi, o sea, lo he visto, que te han felicitado por el espectáculo, que te han dicho qué buen trabajo has hecho, Raúl, qué buen tal. A mí me genera una satisfacción que, sinceramente, te la mereces. O sea, y parecerá, no, pero sinceramente, no, te la mereces. Y en parte, también es una responsabilidad para nosotros lo que pueda recaer sobre ti. O sea, quiero decir, es importante. Con los cambios que hicimos, yo a Raúl le dije, no solamente. Necesito sí, que esto valides. Que hemos añadido, de verdad, modificado. Yo sentí satisfacción cuando te han dicho y cuando nos han celebrado y cuando la crítica
esa crítica de Javier Clemente en el Heraldo de tal, de hacer, yo de verdad, en parte, también me alegro mucho por ti, porque, joder, es que pones el trabajo de Raúl, de Óscar, jolín, es que pueden hacer un trabajo en algo que luego digas, y esto pone mi nombre ahí. Digo, es el único en el que pone mi nombre. Digo, solo falta que esta vez sea un desastre y digan, pues la única explicación es porque sale este tío aquí. Porque todos los demás han ido bien. Pero este tío que nos ayude, pero que no ponga más su nombre. Todos los demás, en el inicio y en el hotel, claro, es que míralo. adaptación de la grabación. Sí, pero no se veía tanto el nombre. Entonces quedaba ahí como disimulado. Pero dije, hostia, aquí ya pone el nombre. Digo, solo falta. Y se lo dije yo, Raúl, por favor, en los ensayos ya generales, escucha todo lo que decimos, valida todo lo que aquí se vaya a hacer ya el jueves en el estreno, porque de todo lo que propusimos nosotros, ha sido un trabajo como muy, digo, por favor, que esto, y fue una de, estémonos tranquilos, digo, pues no hay... hay un medidor para saber si esto le ha gustado y le gusta. ¿Por qué? Eso, oírlo en la butaca. Aparte, Porque ya nos ha venido con historias en la cabeza. Para mí esa es la señal de que tengo una historia, eso ya está. Ideas, por cierto, o sea, ya está. O sea, cuando hay ideas es porque hay ganas. Y si hay ganas es porque lo que ha habido es que ha funcionado. Sí. Y entonces eso me genera decir, bien, o sea, vamos por el buen camino. Y luego que se escojona el patio de butacas. Entonces, cuando ya lo escuchan y dices... Primero fan y luego ya lo que sea. Primero fan y luego ya... Y la risa de Raúl es que es muy reconocible. El tema de cómo habéis llevado el carrusel del Kinser, lo fuimos a ver esta Navidad. Y ese, no sé si ha sido un salto, un desafío, bueno, evidentemente siempre ha habido música en vuestros espectáculos, pero este ha sido casi más musical. Sí. ¿Cómo ha sido? Esto es para todos. ¿Cómo ha sido ese salto, no? Tiene que llevar salto. ¿Cómo ha sido ese salto? El carrusel, hemos grabado un CD. Eso. Claro. Llevamos durante varios años incorporando, siempre en los espectáculos incorporamos canciones nuestras. Algunas de ellas son melodías a las que hemos incorporado una letra y en otros casos son músicas tradicionales o canciones que hemos creado. Entonces todos los espectáculos llevamos. Y se pensó en hacer una recopilación. Cuando hicimos el Hotel Maravilla utilizamos a 4 músicos para ese espectáculo. Nos encanta trabajar con música en directo, es una maravilla. Sí. Y entonces dijimos, bueno, pues si tenemos este CD con las canciones, qué mejor. Y lo grabe, claro que está mal. Y aparte, con ellos, tenemos que hacer algo en el Teatro del Mercado 12 días. Exacto. Y tenemos un disco. ¿Qué hacemos? Otro año más de Navidades, ya me parece que era el cuarto. No, era un formato festivo muy guay para la programación fiestas. Encajaba para Navidad, fenomenal. Los 3 payasos con las canciones. Y luego además este año que teníamos, pues bueno, pues el juego con el tema de Fofó, que como hemos tenido relación con él. Sí. Claro. Hemos adquirido con él, bueno, aparte de Jano especialmente, con Fofó, con Fofito en este caso, pero vamos, con Fofito, con el que hemos adquirido pues buena relación. Sí. Y es más, tanto así que para este evento nos envió su bombín, camiseta y bombín. Y su vestuario, o sea, el que colgamos en el espectáculo hay un perchero que es una nota con un pequeño homenaje que les quisimos hacer a los payasos de la tele, que es impresionante. Verlo? Lo tenemos aquí además. Vale, pues bueno, pues lo del carrusel de la familia Kinser, pues nuestras canciones de nuestra trayectoria y un pequeño homenaje a la familia Aragón, a los payasos de la tele, ¿no? Fofito nos envió su bombín y su traje personal, es el suyo, pues qué mejor homenaje, ¿no?, que utilizar las Navidades para hacer un pequeño popurrí con 5 de sus temas más conocidos, junto con los nuestros, que fuimos mezclando con parodias clásicas de los payasos, que bueno, pues las Navidades en familia, con los payasos y con las familias y con las canciones nuestras y las canciones, ese pequeño homenaje, pues bueno, pues un espectáculo que tuvo un resultado maravilloso, por lo que las familias nos hicieron saber, incluso vosotros mismos no lo habéis hecho saber, ¿no? Pero sí, sin placer. Bueno, vamos terminando para terminar, nosotros cuando nos queremos divertir o queremos pasarlo bien, entre otras cosas, vamos a ver a los Kinser. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y los Kinser cuando se quieren divertir, qué hacen? Pues yo, basta que lo dices, hoy mismo, y gracias a la invitación de mis hijos, de Jano y Silvetas, me voy a ver a Goyo
Goyo Jiménez hoy, que está aquí en Zaragoza en el Palacio de Congresos, que es un buen referente, por lo menos de lo que respecta a los monologuistas, ¿no? Por lo menos para mí es uno de los grandes, porque tiene una maravilla. Pero con todo lo demás, pues hombre, es divertido los espectáculos cuando estamos maquillados y estamos trabajando, aunque a veces luego, sin embargo, tengamos nuestras historias, nuestras cosas. Pero cuando estamos en escena, es tremendamente divertido. Cuando la prueba está, que antes de empezar la entrevista hemos estado hablando de que en el último vuelo que estuvieron haciendo, pues entró el ataque de risa en plena acción, porque siempre hay improvisación y hay cosas, ¿no? Pero bueno, luego evidentemente nos gustan muchas más cosas. El teatro. Mi padre es feliz viendo payasos o leyendo cosas sobre payasos o de repente viendo vídeos de payasos, escuchando en la radio cosas de payasos. Mi padre es un verdadero enfermo. Me refiero, todo lo que a mí me recuerda al tiempo libre de mi padre es leer, buscar cosas, es un gran investigador de cosas y se documenta continuamente en cosas que tienen que ver con eso. Y de vez en cuando pues nos gusta comer. Eso es nuestra... Sí, no, yo también soy de las enfermas un poco que cuando tengo el día libre me suelo meter al teatro. Eso también es verdad, porque no es lo mismo vivirlo encima que debajo. Y luego yo soy muy escapista. Es verdad que pasamos mucho tiempo en familia fuera del escenario también. Tenemos otra enfermedad, que es la de nunca tenemos suficiente de pasar tiempo juntos y pasamos mucho tiempo fuera del teatro. Pero a mí me gusta mucho irme fuera, viajar o un fin de semana de montaña, de eso, de comer. Somos disfrutones y yo la felicidad está un poco en eso, en salir también de esa cosa esta cosa tan social y a veces eso, o estar con tu gente, con tu en familia, pero sí, somos disfrutones. Pues a mí me pasa un poco como a Silvia, sí, en cine también. Yo creo que me veo, o sea, yo creo que hago pocas cosas de disfrute personal. Lo creo firmemente, porque creo que el propio oficio también tiene pues cosas como puede tener cualquier trabajo, cualquier profesión, que es maravilloso, porque es verdad que no se cambia, pero te limita mucho, claro, lógicamente te limita mucho porque trabajas, pues, a ver, nosotros ahora no todos los años serán igual, pero es verdad que llevamos 3 o 4 años ha sido a 2 producciones diarias, muchos ensayos, muchas actuaciones, entonces se limita mucho el tiempo de ocio, sí, se limita mucho. Y luego ya aparte la vida que tengamos cada uno, ¿no? No es lo mismo una situación que otra. Yo tengo 2 niños pequeños, tengo un niño de 3 años y una niña de 1, entonces lógicamente, claro, tengo que conciliarlo con los chicos y entonces pues es un poco más complicado porque ahora me requieren más tiempo. Entonces, ocio personal ahora mismo con lo que es para mí. Ahora, sinceramente, si yo tengo que hacer cosas que a mí me divierten y me gustan, aparte de estar con amigos, me gusta salir con mis amigos, cenar y tal, me gustan mucho cosas que luego también retroalimentan a mi propio payaso. Por ejemplo, me gusta mucho hacer malabares, me gusta tocar el saxofón, me gusta tocar la guitarra, me gusta, claro. Entonces, bueno, desde hace ya mucho tiempo es como que hago cosas y me gusta también retroalimentar a mi propio personaje. Cosas que he hecho durante toda la vida que veo que luego las puedo utilizar en el escenario. Y eso también me gusta. Sí. Mucho. Bueno, hice, me parece que 6 temas. Creo que hice 5 o 6 temas con la banda y tal. Y muy guay. Muy contento además. Eso, por ejemplo, me gusta. Entonces, creo que para pasar tanto tiempo, es lo que dice mi padre, ¿no? Estas cosas, para pasar tanto tiempo en algo, es casi conveniente que ames lo que haces y que te guste. Porque es verdad que pasamos mucho tiempo en lo que es la rueda de la compañía. Pero divertidos. Muchos viajes tratamos de hacerlos divertidos. Pues bueno, pues esas cosas, ¿no? Es lo normal. Que compense. Si compensa, todo funciona. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un honor y un placer teneros en el podcast de Ecos Libres. Pues sí, claro que sí. Un placer y un honor que estéis en el podcast de Ecos Libres y en la próxima revista. Muchas gracias. A vosotros.